Buen y bendecido día tengan todos ustedes. Es un gusto volver a estar aquí en su programa Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan desde nuestra página de Facebook, llamada Apóstoles de la Cruz, programa de radio. También en estos momentos transmitiendo desde Crisol de la Alegría, y a los que a través del radio en el área metropolitana de Monterrey nos sintonizan en el 89.5 de FM. Mi nombre es César Esquitín, soy un entusiasta apóstol de la cruz, tengo 23 años actualmente y hace 3 años aproximadamente me hicieron la invitación a participar en esta iniciativa, en este programa, y pues aquí seguimos compartiendo con el corazón y con toda la inquietud de que más personas conozcan las obras de la cruz o a Dios en general, a la riqueza de tener a Dios en sus vidas. Le hago un cordial agradecimiento a todas las personas que hacen posible este programa, a nuestro asesor interno, el Padre Misionero del Espíritu Santo, el Padre Carlos Castro Cello, a Sergio Flores en cabina, y a Diego Beltrán, que también está en producción, a Nadia Sierra, sobre todo, también siempre encargándose de que todo salga bien, y un agradecimiento más especial todavía a alguien que fue parte de la historia de este programa, que dio un primer sí hace algunos años. Él es el padre Fernando Pérez, es nuestro asesor diocesano. Él en su momento estaba a cargo de la parroquia Cristo Buen Pastor y nos abrió la oportunidad y el espacio de estar aquí con ustedes transmitiendo. Ahora por cuestiones de Dios y por los planes de Dios en general, le toca migrar a otra parroquia y estamos agradeciendo demasiado ese sí que dio en su momento. El grupo o el equipo de radio está ofreciendo un ramillete espiritual para su bien, el bienestar de su salud y para que siga apoyando y haciendo grandes apostolados como es del radio. Por parte de Nadia Sierra, ofrece la Eucaristía por un mes, visitas al Santísimo y oraciones personales para siempre. El Padre Carlos, la misa diaria y la comunión por un mes, y lo incluye en sus oraciones diarias personales. Luce Aguirre ofrece 10 misas, 10 visitas al Santísimo y 10 rosarios por el Padre Fernando y su nueva comunidad en servicio. La Madre Estelia, religiosa, ofrece un novenario de misas, comuniones, rosarios y adoraciones. Por parte del señor Juan Carlos, 5 misas, 5 comuniones, 5 rosarios y 5 sacrificios. Y por mi parte, ofrezco 5 misas, 5 ayunos y 5 rosarios. En fin, un agradecimiento muy grande, Padre Fernando. Le mandamos un cordial abrazo por mi parte, por parte de toda la producción. El día de hoy vamos a hablar de una persona célebre, siguiendo el camino o dando seguimiento a hablar sobre todas estas personas que dejaron una huella grande en las obras de la cruz y fueron parte de su historia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Padre Moisés Lira Serafín. Mucha riqueza en su vida, un gran ejemplo de santidad, y vamos a estar disfrutando de este programa acompañados de una de sus hijas. Él fundó una congregación, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y está con nosotros la hermana Guille. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, así es, soy Guillermina Lorenzo Rueda, un gusto muy grande poder compartir con ustedes este día tan especial, también a un día de celebrar su aniversario del Padre Moisés a la casa del Padre. Es correcto. Diosidencias, como siempre digo, justamente hoy quedó elegido el día para hablar sobre él y mañana se celebran 71 años de su muerte. Entonces, Diosito quería que habláramos de él el día de hoy. Les hacemos una cordial invitación a todos a que nos ayuden compartiendo. Aquí abajito, si nos están viendo desde Facebook, hay un botón que dice compartir. Ayúdenos a compartir la vida de esta persona que sin duda tiene algo y un mensaje que mandar a todos y cada uno de nosotros. Y a las personas que nos escuchan en el radio, como siempre les digo, bájenle a los vidrios, súbanle el volumen para que el mensaje llegue a quien no tiene esa idea.
Y en fin, hermana, es un gusto estar con usted compartiendo el día de hoy. Cuéntenos brevemente, ahora sí que en un poco menos de tiempo de lo planeado, un poquito de usted, dónde es originaria, en dónde sirve actualmente y cómo fue su llamado a ser misionera de la Caridad de María Inmaculada. Pero sin antes, se me estaba olvidando hacer una pequeña oración de tal vez 30 segundos para encomendar este programa y que sea una oración abierta y todo salga bien. Así es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre bueno, por este día que nos has regalado hasta este momento. Ponemos en tu corazón de Padre nuestra vida, nuestras esperanzas, nuestros gozos, también nuestras dificultades. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre Moisés Lira, intercede por nosotros para que podamos compartir tu vida de la mejor manera. Ahora sí, procedemos con las preguntas que le hacía, hermana. ¿De dónde es originaria? ¿En dónde? ¿Y de qué manera sirve? ¿Y cómo fue su llamado para ser misionera de la Caridad? Claro, con mucho gusto. Bien, yo soy originaria de Chiapas y actualmente estoy en el estado de Oaxaca, en el bello istmo de Tehuantepec, aquí muy cerquita de Huatulco. Aquí tienen su casa, sirvo en una escuela, estoy en un colegio con niveles de primaria, secundaria y preparatoria. ¿Y cómo fue mi llamado? Mi llamado fue, yo al inicio quería ser misionera, pero al momento de tocar a la puerta de la congregación, encontré esta parte de que podía ser una religiosa siendo misionera. Entonces es como yo empiezo en búsqueda para ser religiosa. Así es, fue como yo entré a la vida religiosa. Mi inquietud fue desde ser misionera. Es que padre, hermana, desde Oaxaca, cabe resaltar que las obras de la cruz verdaderamente están en cualquier rincón del país. Yo a veces no dimensiono hasta dónde llegan las obras de la cruz, pero qué padre que haya personas sirviendo por allá. Y qué padre ver que después de algunos años sigue con esa inquietud, con ese entusiasmo, viviendo su vocación. Entonces, ahora sí, volvamos al tema, la persona principal que nos tiene aquí reunidos, el padre Moisés Lira. Voy a hacer una breve introducción biográfica, para irlo conociendo y sabiendo un poquito de él en general e irnos después empapando un poquito de su persona, que ya es algo que le va a tocar a la hermana, ¿no? Él nace el 16 de septiembre de 1893, es poblano, él nace en la comunidad de Tlatempa, en Zacatlán, Puebla. Él es hijo de Pedro Lira y Juliana Serafín y creció junto a 5 hermanos. El 14 de septiembre de 1898 muere su madre y su vida da un giro muy importante. Ahorita vamos a ir dándonos cuenta por qué. Principalmente su padre, porque su padre era maestro y director de la escuela parroquial. ¿Y qué sucedía en esos tiempos? El párroco, al ir cambiando de parroquia, generalmente se iba acompañado o se mudaba con el maestro principal, ¿no? Entonces, la vida de Moisés y su familia era estar cambiando de un lugar a otro. Y tras el fallecimiento de su madre, se empezó a complicar el cuidado del pequeño Moisés en ese entonces. Era muy acompañado, quien se encargaba de cuidarlo principalmente era su hermana Hermelinda. Él llega a Huejotzingo, es una ciudad de Puebla, en 1906, y en unos años su padre contrae matrimonio nuevamente y por segunda vez, y su hermana Hermelinda también contrae matrimonio y su destino da en Amozoc, Puebla. Entonces, básicamente, el contexto de Moisés era que no había alguien que tuviera un cuidado total de él, pero gracias a Dios le manda personas que lo fueron encaminando hacia su vocación. Lo dejaron con el cuidado del cura Francisco Hernández en su adolescencia para después conocer a la madre Victoria Ortega. La madre Victoria Ortega fue clave porque encontró grandes cualidades, que veía en él grandes cualidades para el sacerdocio, que era muy sencillo, que amaba mucho a la Eucaristía. Entonces le propone entrar al seminario palafoxiano en el cuidado de Petra Munive. Básicamente Petra Munive tenía la intención de acompañar a
jóvenes que tuvieran intenciones en el vocacionales. ¿Qué era lo que hacía? Acogía a pequeños seminaristas en su familia, ¿no? En su seno familiar les daba asilo y básicamente ese fue el paradero de Moisés. En 1912 hace sus primeros ejercicios espirituales. El 4 de febrero de 1917 conoce al padre fundador de los misioneros del Espíritu Santo, Félix de Jesús Ruyer, y el padre Félix encuentra en él las cualidades, ¿no? Y vaya que qué buen ojo tenía el padre Félix, ¿no? Y lo invita a ser el primer novicio de la congregación. Él fue hasta el 14 de mayo de 1922 que se ordena como el primer sacerdote misionero del Espíritu Santo. Comenzó su vida consagrada en el marco de la persecución religiosa. Recordemos que todo el contexto de las obras de la cruz fue con un inicios bajo persecución, peligro, no había libertad para poder profesar su fe, y pues en ese marco empieza la vida como en la vocación sacerdotal del padre Moisés Lira. Era generoso, caritativo, valiente. A pesar de las persecuciones, visitaba presos, visitaba enfermos, arriesgando su libertad, pero resaltó también y sobre todo sus cualidades como confesor y director espiritual. Decían que él acompañaba y se acordaba personalmente de cada una de las penitencias, de cada uno de los casos y personas que iban a confesarse o a pedir dirección con él. Tras abrir muchos grupos de catecismo, grupos con señoritas, fue hasta 1934 que por inspiración de Dios funda a las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Y vivió una vida de servicio, de entrega, de abandono, sobre todo, que vamos a hablar de ese aspecto un poquito más adelante, de pequeñez hasta su muerte el 25 de junio de 1950. Una vida ejemplar que sin duda es ejemplo de, a pesar de las adversidades, Dios tiene un plan para nosotros y qué manera de salir adelante a pesar de tantas carencias, ¿no? Y en fin, esto es un poquito de la generalidad de su vida. Y ahora es el momento en el que le cedo la palabra a la hermana, con el planteamiento de cómo era él como persona y como sacerdote. En esta parte vamos a profundizar y a desmenuzar un poquito más de su vida, de su legado, y quién mejor que justamente una de sus hijas espirituales para hablarnos de él. Entonces, hermana, ¿cómo era él como persona y como sacerdote? Gracias. Pues el padre Moisés lo caracterizaba mucho la sencillez y la alegría. Ya decía César, la parte en donde él estuvo de primera familia de Puebla, un lugar donde la gente es muy cristiana y también muy sencilla. Le caracterizó la alegría. Ya escuchábamos la parte de las pérdidas que él tuvo en su vida, pero esto le invitó a ser una persona muy, muy alegre, una persona en donde él decía, la alegría procede de Dios. No puedo estar triste pese a las dificultades, los detalles que va presentando la vida. Entonces, él siempre fue muy, muy, muy alegre, muy sencillo. También otro punto es que él era muy bondadoso. De hecho, lo reconocemos y se está promoviendo su causa como apóstol de la bondad, porque él era muy bueno. ¿Qué aprendió? Pues aprendió desde su infancia, ¿no? De tener a su papá, un papá muy cariñoso, muy cercano, y por ser el más pequeño, creo que vivió también esa paternidad muy, muy, muy cercana. Y de sus hermanas, por supuesto, como ya nos decía César. Y pues él fue el primer misionero del Espíritu Santo en 1914, cuando se hace la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Él se encuentra con el padre Félix en busca de vocaciones en Puebla, le dan oportunidad en el seminario, se encuentra con el padre Félix, les hace la propuesta a un grupo de seminaristas y entre ellos pues se animan y nadie levantaba la mano, sepulcral silencio, ¿no? Y entonces Moisés levanta la mano y cuando se entrevista ya con el padre, ¿no? Ya después de ese momento se entrevista y le dice el padre Félix, oye, ¿quieres ser misionero del Espíritu Santo? Dice, la verdad, padre, me impacienté mucho al ver la cobardía de mis compañeros. Dije, qué poco hombres son, yo levanto la mano. Entonces la valentía, el salto que él da,
y pues empieza. El padre Félix, como buen promotor, le dice, velo pensando, ve madurando la idea. Fueron pasando los meses y pues da el sí definitivo del padre Moisés para irse con el padre Félix a la Ciudad de México. Qué manera tan interesante de cómo nace la vocación del padre Félix, igual con una mano levantada en el momento en el que lo invitan a ir a misiones a Oceanía. Nadie la levantaba y es el padre, yo mero. Y ahora es su primer primogénito de la congregación que él funda de la mano de Conchita. Es lo mismo, ¿no? Y me imagino que el padre Félix se vio reflejado en él y dijo, Dios mío, no me la pusiste muy difícil para darme cuenta quién es el mero mero para iniciar en esta congregación. Y también me llamó la atención un chorro la frase, ¿no? Qué poco hombres. Hay veces, no sé, no le damos ese valor a los sacerdotes de la valentía que se tiene que tener para dar ese sí. Todo lo que se tiene que abandonar, tienes que dejar a la familia por detrás, tienes que vivir al servicio y bajo la orden de la parroquia en la que estás. En fin, qué padre y qué buena manera de hacernos y ponernos a reflexionar sobre los sacerdotes. Me quedo así con una super padre impresión del padre Moisés. Pero ahora sí, siga con lo que nos estaba comentando, hermana. Así es. Y pues bueno, el padre Moisés hizo un cuarto voto. Por los religiosos hacemos castidad, pobreza y obediencia, y él hizo un cuarto voto. ¿En qué contexto se da? Él lo envían, justo la persecución religiosa, lo envían a Roma, porque como ya bien decía, César era muy caritativo, entonces iba hacia los más necesitados, y el padre Félix como que dice una manera de proteger a Moisés, que se vaya a Roma a estudiar. Se va a Roma a estudiar, 1926, estando allá vive una crisis muy fuerte, creo de las más fuertes en su vida sacerdotal religiosa, y estuvo a punto, así como de dejar la congregación de misioneros del Espíritu Santo, estuvo buscando como otras congregaciones. Él decía, mi vocación no la dejo, no dejo a Dios, pero la estructura en este momento, las circunstancias que le tocó vivir, decía, necesito nuevos aires, pero Dios le permitió abandonarse. De hecho, hace el cuarto voto, que es el abandono, es la confianza total en Dios, decir, como esté el ambiente, Señor, soy tuyo, totalmente tuyo, y aquí estoy. O sea, son medios que tú me estás permitiendo vivirlo para purificarme, para santificarme, para ir al encuentro del otro, y eso le ayudó mucho el padre Moisés. Lo hizo en el año 1927, un jueves santo, y cada año iba renovando este voto. Y fíjate, algo muy, finalmente, diosidencias, ¿no? Funda la congregación un jueves santo, años posteriores, en 1934. Entonces, Dios tiene como esos pequeños detalles que ya decíamos, ¿no? Que va haciendo sus diosidencias, el padre Félix con Moisés, y el día que el padre Moisés hace su voto de abandono, pues se acomodan las cosas para que sea la fundación de nuestra familia religiosa. Qué padre. Así es. Me llama mucho la atención, o más bien quisiera hacer el comentario de que a lo mejor a algunas personas les movió el escuchar de que el padre no se sintió identificado con los misioneros del Espíritu Santo, o que tal vez tuvo una crisis espiritual, pero tomemos en cuenta que era el primer misionero en formación, la congregación estaba recién fundada, estaban en un marco de persecución religiosa, pero no, hoy en día yo creo que la congregación de los misioneros del Espíritu Santo tiene bastante por ofrecer, y en fin, todas las congregaciones tienen su carisma, ¿no? Pero qué padre que Dios le da la fortaleza para seguir dando ese sí, y miren a lo que llegó, ya está en ese camino a los altares, en camino a la santidad, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero continuemos, hermana, platicando un poquito. Así es, y pues bueno, la espiritualidad, justo ya decías, esto también es como muy parte de la persona, ¿no? Sentirnos cercano, que los santos no quiere decir que no tuvieron momentos difíciles. Exacto, y conecta con nuestra realidad, decir, bueno, si yo ahorita con el tema de pandemia, falta de trabajo, situaciones que estamos viviendo, el estrés, por ejemplo, en las escuelas, que todo se ha vuelto virtual, los niños, los adolescentes, pues desde ahí, desde esa crisis, Dios está con nosotros, nos abraza. Y una característica muy padre del padre Moisés, pues es la atención amorosa, que también es propio de la familia de la Cruz. Él lo capta muy bien y dice, esto es
ser consciente de mi ser como hijo, hija de Dios en este caso, y pues Dios está en mí, está en los demás, y la presencia, ser consciente de esta presencia de Dios que está en nosotros, pero Dios como Padre. Y el Padre Moisés tiene muy marcado la espiritualidad que él vive, es la infancia espiritual, la pequeñez, la humildad. Y pues en este sentido, él dice, es importante reconocerme como hijo, pero hijo pequeño, pequeño y amado de Dios Padre. Entonces, él también, un factor muy importante, como ya veíamos, perdió a su mamá antes de cumplir 5 años, pero él también dice, es muy importante de ahora en adelante mi madre es María Santísima. Y hay una frase muy padre que él la menciona, dice, el día que es ordenado como sacerdote, aquí tienes otro hijo sacerdote que jamás suba al altar sin ti, Madre mía de Guadalupe. Se le pide eso a la María Santísima y, como sabemos, la fundación de los misioneros del Espíritu Santo fue bajo la protección de María de la Virgen de Guadalupe, porque fue ahí donde se inició. De hecho, ahí está la primera piedra, ¿verdad? Entonces, Moisés trae eso en el corazón, se consagra a María Santísima. Sí, Dios Padre, pero también con María Santísima. Y por eso nosotros también tenemos el nombre de María Inmaculada como congregación. Definitivamente se ve el reflejo de lo que él fue viviendo. Excelente. Yo es algo en lo que siempre invito y es un motivo extra para volverte más mariano, ¿no? Hay veces las carencias maternas que puedes tener en tu vida por cualesquiera que sean las circunstancias, las puedes encontrar en Mamita María, en su cariño, en su protección, rezando el rosario. A veces es difícil de comprender, pero sin duda es un complemento que te lleva a impulsar tu vida personal. Puedes encontrar algo que te falta en Mamita María y otra vez, a ejemplo de Moisés Lira. Qué padre que la tuvo tatuada en su corazón en todo momento y pues lo dejó plasmado en el nombre de sus hijas espirituales, ¿no? Así es, y eso es muy padre, César, la parte de sentirte como Dios no te abandona, ¿no? No te abandona, y es la llamada, yo creo, para todos nosotros, porque a veces nos quejamos, es que la figura paterna que tuve o la infancia que tuve, paterna o materna, definitivamente esto es clave para nuestra vida, para nuestro desarrollo, pero una vez que somos adultos nos damos cuenta de esta situación que vivimos, Dios la santifica, Dios la plenifica. Y un ejemplo muy claro es Moisés, porque si hubiera sido un niño, ay, mi mamá, mi papá no está, pues hubiera sido otra persona, y no, al contrario, dijo, tuvo esta conciencia, y este es un regalo muy grande. Entonces también para quienes somos de la familia de la cruz, también está nuestra tarea el orar por todas las personas para que encontremos el verdadero sentido de la vida. Entonces el padre Moisés pues encontró este encuentro, definitivamente es el encuentro con Dios. Tú decías al inicio, encontrarnos con Dios, sí, con la espiritualidad de la cruz, hay muchas espiritualidades, pero este es un camino específico, pero la meta final es encontrarnos con Dios. Una vez que te encuentras con Dios, tu vida no es la misma, o sea, todo empieza a tener sentido, aún en las dificultades. Hay días oscuros, pero tú sabes que existe la luz, ahí no te vas a quedar. Entonces, eso es muy, muy padre. Y bueno, el padre Moisés tuvo muy claro eso y fue muy consciente también. Por ejemplo, una parte muy importante en él fue la obediencia a sus superiores, a la iglesia, y a sus hijas nos dice lo mismo. Primero está la iglesia, nos cuesta, y no se diga los que somos religiosos. El día de hoy estoy en Oaxaca y mañana tal vez me dicen, ¿sabes qué, Guille? Te vas a, no sé, a Chile, y pues hay que hacer maleta y nos vamos, ¿no? Y ese es el estilo de la vida religiosa sobre todo. De hecho, él dijo, cuando buscaba ser sacerdote, dijo, ¿qué más puedo hacer? Y él, cuando tuvo sus ejercicios espirituales, el jesuita, como buen jesuita, le dice, lo más que puedes hacer puede ser religioso y sacerdote, porque el religioso no tiene como una delimitación geográfica. El mundo es para la misión. Entonces, es cuando él dice, yo quiero ser religioso y sacerdote, dar lo más que yo pueda. Y él siempre su anhelo como sacerdote dijo, quiero ser vicario, porque los vicarios son los que más trabajan. Entonces, pues ahí está la tarea del padre Moisés, y pues es un modelo, un ejemplo a seguir. Sin duda. Y él nos invita también a hacer un trasunto de Jesús, como ese pequeño hijo ese ejemplo de Jesús, ser ese trasunto de Jesús,
ser esa copia fiel de Jesús, podríamos decir, pero actualizado en nuestra vida. En el tiempo de Moisés, pues era la persecución religiosa, la viruela negra. En nuestro caso, pues ahorita la pandemia, la realidad que está viviendo nuestra sociedad, en donde nos encontremos, ¿no? Ahí es la tarea a ir viviendo. Pues esta es una espiritualidad muy cercana, porque aparte la iglesia, el Papa Francisco nos ha invitado mucho a la fraternidad, porque es Dios y yo, pero están mis hermanos, la fraternidad, ¿no? A ser hermanos todos. Sin duda alguna, hermana. Qué padre como que ir conociendo, ¿no? Que era una persona sencilla, alegre, muy entregada, muy marcado en él la parte del abandono con ese voto. Los sacerdotes hacen 3 votos, que usted me los comentó, yo no los tengo tan presentes, hermana, ¿los puede decir a todos? Castidad, pobreza y obediencia. Okay. Castidad, pobreza y obediencia. Y como si esos no fueran difíciles, todavía el padre Moisés dice, yo le entro también al abandono. Una completa abandono literalmente en la voluntad de Dios. Llévame a donde quieras, hazle como quieras, yo estoy aquí para servirte, Señor. Es algo con lo que yo hago un gran vínculo con él al momento de ir conociendo su vida y es muy padre ver cómo lo maneja, ¿no? El hecho de sentirse completamente libre de que Diosito, a donde me quieras llevar, yo ahí quiero estar. Bueno, estoy. Vamos a ir a un pequeño corte, por favor, no se vayan, este es su momento. Bueno, es un corte muy bonito con una canción muy padre, precisamente del Padre Moisés. Entonces, si mejor no se vayan por sus palomitas y su refresco, como siempre les digo, pueden quedarse con esta bonita canción, pero cualquier cosa pueden aprovechar para lo que quieran para en este corte. Volvemos en un momento, estamos en su programa Apóstoles de la Cruz. De las virtudes que las acompañan en grado heroico. El siervo de Dios, Moisés mira Serafín, sacerdote profeso de la congregación. Cuanto más me hago pequeño, más me acerco a ti. Cuanto más a mí te acercas, es mayor mi pequeñez. Mi única grandeza eres tú, Señor, y mi único camino es hacerme pequeño, porque tú me enseñaste que debo hacerme como un niño para entrar a morar en el reino de los cielos. Cuanto más me hago pequeño, más me acerco a ti. Cuanto más a mí te acercas, es mayor mi pequeñez. Mi única grandeza eres tú, Señor, y mi único camino es hacerme pequeño, porque tú me enseñaste que debo amarte como un niño para entrar a morar en el reino de los cielos. Bendita pequeñez, por la cual es menester que me auxilie Dios mi Padre con su gracia y su poder. Oh, 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 Padre Dios, soy tu hijo y me entrego todo a ti. Oh, 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 Padre Dios, soy tu hijo y me entrego todo a ti. Mi única grandeza eres tú, Señor. Mi único camino es hacerme pequeño, porque tú me enseñaste que debo hacerme como un niño para entrar a morar en el reino de los cielos.
Estamos de vuelta en su programa Apóstoles de la Cruz. El día de hoy hablando y platicando sobre una persona clave en la familia de la Cruz, que fue el padre Moisés Lira Serafín. Si se sumaron al programa en el corte, seguramente se dieron cuenta que la canción mencionaba mucho la pequeñez. La pequeñez, el hacerte pequeño, bendita pequeñez, que se volvió algo así como el lema del padre Moisés Lira. Entonces estábamos acompañados en el programa con la hermana Guille. Hola hermana, qué bueno que ya se pudo hacer el enlace. Estamos platicando de la pequeñez, ¿no? Algo que se vuelve y lo tatúa en su corazón. ¿Y a qué se refiere con la pequeñez? Él tenía una frase muy bonita que la remarcó mucho y está muy presente en toda la información que podemos encontrar sobre él, en la que dice: es necesario ser muy pequeño para ser un gran santo. ¿Qué nos dice el padre Moisés con esto? Así es, pues es la invitación de ser fiel en lo pequeño, desde lo sencillo, ¿no? Desde que nos levantamos, el tender bien la cama, ¿no? Hacer eso sencillamente bien en tiempo y forma, y lo demás. Como bien dice, lo que es, quien es fiel en lo pequeño, pues va a ser en grande. Entonces el padre Moisés dice de cosas pequeñas, de hecho nos dice a sus hijas, y pues esto es espiritualidad para todos también, dice, su espiritualidad no es complicada, no es de grandes cosas, es que ustedes entiendan la sencillez de la espiritualidad, de la pequeñez. ¿Y por qué pequeño? Pequeño porque es Dios quien hace las grandes cosas. Cuando tú te reconoces lo que puedes hacer, o más bien lo que no puedes hacer, dejas a Dios hacer lo que Él sí puede hacer. Entonces es el 1% para que Dios haga el resto de nuestra vida. El padre Moisés fue así, clave, ser pequeñas cosas para hacer grandes cosas en su vida. Así es la frase, una de las máximas que él tiene: es necesario ser muy pequeño para ser un gran santo. Qué padre, yo también recibo esa frase como con las invitaciones, tal vez parecido a las analogías que nos comenta, o a esas reflexiones. Yo no tomo el hacerte pequeño como que pues, pequeño de tamaño, pequeño de edad, sino de que con una humildad muy marcada, ¿no? De que no soy yo, sino es Dios a través de mí. No es lo que yo pueda, sino lo que Dios logró, o lo que yo logré a través de Dios. Y también esa parte de que la comentó y no la había reflexionado, me llamó mucho la atención ahorita que lo dice, en las cosas pequeñas. Hay veces pensamos que necesitamos irnos en grande, apoyar a cientos de personas, hacer obras de caridad en masa, y podemos perder un poquito de vista que en lo pequeñito, en lo más cercano, en nuestro seno familiar, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro amigo en la escuela que tal vez sufre de algún tipo de acoso o bullying, no sé, en esas pequeñas cosas es donde podemos hacernos grandes. Es necesario ser pequeño para ser un gran santo. Padrísima frase. Y por ahí tenemos, hay más frases que como que hacen reflexión al gran, a lo marcado que con él sobre el tema del abandono, ¿no? Hago siempre el agrado de mi padre, hago siempre el agrado de mi padre. Era otra de sus frases que constantemente compartía con las personas, y que sin duda en la sencillez de esa frase nos deja una gran tarea y un gran mensaje. Y bueno, hermana, ¿cómo va su camino a los altares? ¿Cómo va su proceso de canonización? En estos momentos, él es venerable siervo de Dios. De hecho, no lo habíamos comentado, se nos había pasado, pero ¿qué sigue? ¿Cómo ha estado siendo su proceso? Así es, su proceso de canonización, pues entró en el año 2000, hace 21 años, proceso de canonización, y en el 2013 fue proclamado venerable, el 27 de marzo, y actualmente pues su proceso de canonización pues es esperar un milagro para que pueda ser venerable, y hay un presunto milagro. Él le gusta mucho como los infantes, los embarazos, es la parte donde hemos recibido más, pues son favores, testimonios, porque un milagro pues está un poco difícil, ya lo vimos con nuestra
Madre Conchita, implica ciertos procesos, pero hay un presunto milagro que sucedió en San Felipe, Guanajuato, en la diócesis de León. Él también estuvo presente ahí como misionero del Espíritu Santo en Celaya, Guanajuato. Entonces yo creo que Dios algo nos quiere decir a través de este hecho, pero está en proceso, está en estudios. De hecho, la investigación, podríamos decir, ya está en manos de Roma y pues hay que seguir esperando pacientemente, pero ahí está. Su fama de santidad también. Si ustedes quieren leer testimonios, pues encontramos mucho lo que dice de la fama de santidad del Padre Moisés, pero así va su proceso de canonización. Pues es un gusto muy grande que ya esté en este momento siendo venerable. Es correcto. Investigando sobre él, estaba viendo una entrevista con la hermana Socorro, no me acuerdo si es misionera de la Caridad, ¿sí? Inmaculada, se me hace que sí, pero ella hace mención de cosas muy importantes precisamente porque ella creo que es la directora de la causa. No sé, no estoy... Sí, es, ella es. Ok, perfecto. Entonces no me equivoqué. Hace mención de cosas muy peculiares en el momento en el que nosotros hacemos la oración o pedimos la intercesión. Por ejemplo, dice o hace invita mucho a rezar, por ejemplo, novenas con oraciones específicas sobre el Padre Moisés. ¿Y por qué lo dice? Porque en el momento en el que los sacerdotes hacen el proceso de investigación y tú vas a atestiguar sobre tu favor o tu milagro, dicen, oye, pues, ¿qué le rezaste, no? Si tú dices, no, pues es que estaba hincado en misa y le pedí, Padre Moisés, ayúdame. Eso también les puede poner un poquito en duda, ¿no? Y puede dificultar su proceso. Entonces, el hacer este tipo de cosas aterrizadas, como una novena, un rosario, hay una oración precisamente en la que está dirigida al Padre Moisés, que por ahí la pueden encontrar en internet. A veces no nos gusta como que darles todo en bandeja de plata, sino que le busquen un poquito para que vayan conociendo. La pueden buscar y de esa manera pueden apoyar, pidiendo por su intercesión y, como lo comentaba la hermana, los infantes y los embarazos, pedir mucho por su intercesión y en general por cualquier sea la situación por la que la persona esté atravesando, puedan pedir esa intercesión. Bueno, hermana, creo que vamos a pasar a hablar un poquito de una de sus más grandes obras, ¿no? Dentro de las muchísimas. La fundación de sus hijas espirituales, la fundación de su congregación, por allá de 1934, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Este espacio también es un poquito para que ustedes, los que nos están escuchando, puedan conocer un poquito más de lo que esta congregación ofrece. Y platíquenos un poquito de sus generalidades, cuál es su carisma, de qué manera sirven a Dios, en qué países están presentes y algunas otras preguntas que ahorita van a ir saliendo. Así es. Bueno, mi congregación hereda la espiritualidad definitivamente de nuestro fundador, la infancia espiritual. Ese es el carisma, el que vivamos como hijos, hijas pequeñas de Dios Padre, y es el que nosotras vivimos y llamadas a compartir en los apostolados que Dios nos encomienda. Nosotros servimos a Dios, a la iglesia, a través de 3 apostolados: la pastoral educativa, que está de colegios, internado; tenemos la pastoral de la salud, que es asilo; tenemos un psiquiátrico en México; tenemos sanatorios, asilos o dispensarios en lugares de misión aquí en el país o fuera. Servimos también a través de la pastoral misionera, netamente misionera, misión Allentes también, y estamos presentes en diferentes países. Estamos México, que es donde nacimos, Guatemala, Estados Unidos, Perú, Chile, Nicaragua, África, y también estamos en Roma como una casa de estudio. Entonces nos encontramos en estos países y es donde servimos. En África, de hecho, tenemos ya 4 hermanas devotos perpetuos. ¿Qué quiere decir esto? Africanas, sí, 4 hermanas, y hay otras junioras. Las hermanas junioras pues todavía están en proceso de decir, por aquí me quedo para siempre. Votos perpetuos significa como para aquí, para siempre, ¿verdad? Ese es el deseo, y con la gracia de Dios, por supuesto. Y claro, en África ya tenemos 4 hermanas devotos perpetuos.
50 años de presencia y de hecho creo que hasta el momento somos las únicas presentes de la familia de la Cruz en África, porque también los misioneros han hecho experiencia, pero hasta el momento nosotros tenemos esa experiencia allá y contamos con las 3 pastorales allá y por supuesto la casa de formación donde se van formando las futuras misioneras de la Caridad de María Inmaculada. También tenemos casas de formación aquí en México, Guatemala y África. Son los 3 países en donde estamos presentes con casas de formación, es decir, donde se van gestando las futuras misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Qué padre. Usted me comentaba un poquito de más detalles sobre cómo era la manera o el acercamiento que tenían ustedes como misioneras allá con las tribus africanas, que no era básicamente llegar a evangelizar e imponer el catecismo de la Iglesia Católica, no, que básicamente desde la sencillez de apoyarlos, de brindarles esos servicios de salud, de apoyo emocional, era la manera en la que más como que los invitaban a ir conociendo sobre la religión católica, ¿no? Así es, porque allá no todos son católicos. De hecho, yo estuve conviviendo con una hermana de África, por supuesto yo no he salido del país, pero con una hermana africana y en nuestros colegios Lira Serafín aquí en México hacemos una semana vocacional y hablamos de la vocación y las diferentes vocaciones que existe, ¿verdad? Que Dios nos llama. Y decía la hermana, Sista, allá en África no podríamos hacer esto porque pues no todos profesan en el colegio la misma religión, tenemos que respetar. Entonces, ¿qué hacen las hermanas? A través de la educación, a través de la medicina, centros de salud, son como las médicos de nuestros alrededores, las hermanas, es a través del servicio, decirle, eres hijo amado de Dios, digno de ser atendido, de ser educada, educado, y pues cuando se puede, se habla, ¿verdad?, de Dios. Entonces, sí se convive con otras tribus, con otras religiones, de hecho, también allá. Entonces, es una riqueza mucho más amplia. Así es correcto. La mejor manera de evangelizar yo creo que es el amor por medio del servicio, y yo creo que ahí hay que implícito, y sin duda estoy seguro que se van con un corazón movido por a lo mejor un nuevo Dios para ellos, ¿no? Que es Jesucristo. Qué padre y qué buen como que manera de acercarse por allá. Hermana, y usted en su criterio y en su conocimiento sobre toda la congregación, ¿de qué manera usted ve plasmado así como que el carisma del Padre Moisés en todos ustedes? Pues en la sencillez, en la alegría y en la bondad. El Padre Moisés nos dice, y la fraternidad también es una parte muy importante de nuestra vida. El Padre Moisés dice, no les dejo otra disciplina que la fraternidad. Entonces nos la pone alta la tarea, ¿verdad? El decir, bueno, nosotras no pedimos con quién convivir. Entonces todas las comunidades de vida religiosa deben ser fraternas, pero el Padre Moisés nos dice, es lo único que les pido, la fraternidad, la sencillez, la alegría, y es donde se ve reflejada la cercanía también con nuestra gente. Por lo general somos personas muy cercanas, religiosas, cercanas a la realidad de nuestra gente. Estamos llamadas a eso y claro, nos esforzamos y también nos encomendamos a la oración, porque pues donde es nuestra llamada, donde es lo fuerte, pues el enemigo pone más obstáculos, ¿verdad? Entonces, pero es ahí donde se ve la espiritualidad en sí que estamos llamadas a vivir. Excelente. Y sé que hay un nuevo grupo por ahí gestándose, o más bien que está en crecimiento, llamado Apóstoles de la Bondad. ¿En qué consiste? ¿De qué manera pueden invitar a las personas a conocer un poquito sobre este movimiento? Así es, nació hace 3 años, es un grupo de laicos de nuestras instituciones, nacieron de las escuelas, pero se han ido agregando personas de diferentes apostolados que nos van conociendo y se llaman Apóstoles de la Bondad. De hecho, ¿qué hacen ellos? Viven su vida ordinaria de laicos en el trabajo, matrimonio, son para laicos. Y viven la espiritualidad. A ellos les llama mucho la atención, de hecho nos encanta. A mí en lo personal ha sido como un gesto de mucha esperanza de Dios, porque como definitivamente no somos la única congregación en donde las vocaciones pues no son las 50 de hace años, va bajando en cuanto a número, digamos, o los procesos son distintos. Pues a mí me llama mucho la atención y para mí es un signo de esperanza también para mi congregación,
que laicos quieran vivir la espiritualidad. Se acercaron así, nos cobijan, nos comparten su espiritualidad, pues ahí estamos. Es el grupo de laicos que están viviendo y ya se consagraron 2 generaciones hace 2 años y este año se consagró otro grupo. Entonces ya hay apóstoles de la bondad, están en diferentes estados de nuestro país. Nació aquí en México, específicamente en San Luis Potosí. Ok, padrísimo. Ahí está la invitación a las personas para que busquen este movimiento perteneciente pues, a las obras de la cruz, finalmente. Bueno, se nos olvidaba por ahí pasar, igual en la tira, ahí abajo en producción, que pasen el contacto, el correo, incluso un número sobre dónde se pueden ir a referir o atestiguar sobre la causa del Padre Moisés. Si ustedes recibieron algún favor, incluso algún milagro, ese es el lugar en el que podrían comunicarse. Al igual, si hay saludos que haya por ahí para que nos estén mostrando, procedemos a leerlos. También en estos momentos, bueno, mira, ya por ahí están pasando unos saludos. Blanca Alicia Núñez Castro, feliz y agradecida de pertenecer a esta abundante familia de la cruz. Beata Concepción Cabrera ruega por nosotros y que se siga entendiendo el reinado del Espíritu Santo. A todos los que pertenecemos, honor y gloria. Gracias por este bello programa, mucho aprendizaje. Saludos, Blanca, un gustazo. Juan Carlos Cantú Pérez, Padre Fernando Pérez, muchas gracias por su sí, Apóstoles de la Cruz, programa de radio, el Apostolado de la Cruz, señores, en su parroquia. Gracias, Padre Fernando, y saludos, Juan Carlos. Buenos días, ánimos, nos unimos en oración por el Padre, para que Dios lo siga guiando y bendiciendo. En oración por el Padre Moisés, claro. Lucy, saludos, y saludos a la hermana Guillermina, qué gusto aprender de la hermosa historia del Padre Moisés Lira, a quien una vez pedí su intercesión para conseguir trabajo. He estado en su tumba en la Ciudad de México, con ganas. La invitación abierta, ¿no? Ana Cristina Cárdenas Curiel, saludos, hermana Guille, y César, gracias por darnos a conocer sobre la vida del Padre Moisés Lira. Un gustazo hacerlo y compartir para todos ustedes. Un hermoso ejemplo de santidad, gracias por compartir la vida del primer misionero del Espíritu Santo. Saludos desde Culiacán, saludos a Culiacán. Ser Marcelo Garza, saludos César, excelente programa, saludos Marcelito, ahí nos vemos el domingo. Saludos al Apostolado de la Cruz, jóvenes profesionistas, saludos Daniel Garza. Marta Pérez López, hermoso ejemplo de santidad, saludos y bendiciones, Apóstoles de la Cruz, Culiacán. Alejandra Huerta, saludos y abrazos, y yo creo que si nos vamos con tantos saludos se nos acaba el programa, pero incluso si no los alcanzamos a leer, saludos. Mira, el Padre Moisés ahí nos habla, saludos Guille, es la página que está constantemente haciendo publicaciones y contenido del Padre Moisés. Ahí los invitamos a mandar solicitud de amistad o dejar su like. Y bueno, hermana, después de tantos saludos, por ahí abajito ya se está viendo todo lo relacionado a las causas del Padre Moisés para que las anoten y las tengan presentes. Bibliografía recomendada para conocer un poquito más sobre el Padre Moisés. Así es, por aquí tenemos Un camino hacia el Padre, que es la biografía del Padre Moisés, escrita por una hermana misionera de la Caridad de María Inmaculada. También está un libro muy interesante que ha sacado una colección, Las Obras de la Cruz, el pan diario amasado, horneado y servido por Moisés. Son reflexiones diarias que la verdad está contenida toda la espiritualidad, muy linda. Tenemos también otro biográfico que también con este libro yo terminé de enamorarme del Padre Moisés, Moisés Lira, que también lo escribió la Madre Emilia. Moisés Lira, ¿verdad? El libro. Es el libro Moisés Lira, ¿ok? Así es. Y Apóstol de la Bondad, esta es síntesis de su espiritualidad. Cabe mencionar también que el Padre Moisés no escribió así como libros y libros. De hecho, él solo escribió cartas. ¿Por qué? Porque cuando la Madre Emilia, de hecho por eso escribe, son 3 tomos, este libro son 3 tomos, en donde retoma como todo el contexto del Padre Moisés desde su nacimiento y contexto histórico, social, religioso también de los misioneros del Espíritu Santo, porque ella conoció pues en vivo y en directo al Padre Moisés
Y lo que ella hacía con nosotras, misioneras de la Caridad de María Inmaculada, al padre Moisés no le gustaba que se estuvieran distrayendo tomando notas. Lo que ella hacía era esconderse como detrás de la puerta y seguía al padre Moisés a donde iba, de tal forma que pudiera tomar. Y tenemos 4 tomos, que es una bibliografía como interna para la congregación, donde está pues tal cual, sus charlas, pláticas del padre Moisés. Entonces, pues es una parte en donde podemos ir conociendo más al padre Moisés. Qué padre la hermana que con ese sigilo ahí me la imagino escondida, como que de cacería, tratando de capturar lo mejor del padre Moisés. Pero bueno, y qué bueno que no se contuvo, que al final ella detectó algo de santidad y nos dejó algo para toda la humanidad, y tal vez ahorita es del material clave para su causa. Y bueno, hermana, ya se nos empieza a acabar el tiempo. Vaya ejemplo del padre Moisés. Nos deja de tarea reflexionar sobre la pequeñez y sobre todo vivirla, a reflexionar y vivir también el abandono, el que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros, con sencillez, con alegría, con caridad. Y bueno, hermana, usted, ya en manera de conclusión, tal vez, ¿qué más quisiera agregar sobre el padre Moisés? Y a la vez, aprovechar el espacio para hacer una invitación a que tal vez alguna chica que quiera buscar la vocación de religiosa pueda ser a través de las misioneras de la caridad, algún número de contacto. Y al final ahí tocamos el tema sobre los libros, ¿dónde los podrían conseguir? Así es. Bien, pues los libros los pueden conseguir en las librerías de la Cruz, en donde manejan todo también las editoriales de la Cruz, y también en nuestras casas. Puede ser a través de esta perfil Moisés Lira o Bendita Pequeñez, o con Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Hay un mensajito y dependiendo dónde estén, y con mucho gusto también se los podemos enviar. Bueno, pues para ir cerrando este espacio, de verdad, primero que nada agradecer este privilegio, poder compartir mi fundador, mi padre, y pues también dar a conocer un poquito más la espiritualidad que Dios le regaló, porque finalmente es un regalo de Dios, no es mérito propio. Él siempre lo reconoció y nos lo deja a nosotras, misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Invitaría específicamente no solo a las chicas, sino a los jóvenes que están en etapa de la juventud, una etapa privilegiada, para decirle a Dios: ¿qué quieres de mí? ¿A dónde me quieres? ¿Cómo me quieres? Y busquen. Siempre los jóvenes inquietos son los que están en movimiento. Y que no se nos pase la juventud en preguntarle a Dios: ¿dónde me quieres? Y donde sea. Y si tienes alguna inquietud hacia la vida religiosa, sacerdotal, pues acércate a la religiosa, al sacerdote. No porque digas: tengo una inquietud, ya mañana vas a estar en el seminario o en la congregación. No, se hace un proceso, y ese proceso se llama proceso de acompañamiento vocacional. Nosotras, de hecho, nos pueden encontrar en nuestra página como Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y por ahí frecuentemente estamos haciendo retiros, y con esta modalidad online, pues son internacionales. Tenemos jóvenes que están siguiéndonos desde Chile, Estados Unidos, Guatemala, México. Entonces, anímense, jóvenes, de verdad, a preguntarle a Dios, porque eso es ser valiente, tomarte la vida con responsabilidad. Sí, está padre los estudios, los bienes, está bien, pero ¿dónde te quiere Dios? Y eso es un sentido más trascendente, en donde puedes encontrar realmente, ahí vas a encontrar la felicidad. La felicidad no está como en las cosas, en la fama. La felicidad está en que realmente hagas ese agrado de Dios Padre, hacer las cosas que quiere Dios de mí. Ahí. Padrísimo, hermana, muchas gracias, y qué padre y qué bonito entusiasmo refleja. Sin duda deja un gran mensaje a todos nosotros. Y bueno, ya casi acabándose el tiempo, este es el último programa, no de general, sino el último programa tras este transcurso de 2 meses hablando sobre personas claves en la espiritualidad de la cruz. Hay un programa especialmente para cada persona. Empezamos con el del Padre Félix de Jesús Ruller, con la sierva de Dios, la Madre Marta Chrisley, el siervo de Dios, Monseñor Luis María Martínez, la sierva de Dios, Madre Ana María Gómez Campos, el venerable siervo de Dios, el Monseñor José Ramón Ibarra y González, el venerable siervo de Dios, Pablo María Guzmán, del cual me tocó estar hablando hace unos programas, el siervo de Dios, el hermano
Alfonso Pérez Larios, misionero del Espíritu Santo, y el venerable siervo de Dios, Moisés Lira Serafín. De todas estas personas los invitamos a conocer un poquito más. En todos y cada uno de ellos tenemos un ejemplo de santidad que tal vez nos puede compartir o agregar algo a nuestra espiritualidad personal y seguirnos inspirando para poder trascender, como lo dice la hermana. Bueno, ya casi acabándose el programa, quiero hacer un agradecimiento nuevamente y especial al padre Fernando Pérez, nuestro asesor diocesano. Le agradecemos de todo corazón, incluso en manera de despedida, porque Diosito lo quiere haciendo, sirviendo y haciendo grandes cosas como lo hizo en la parroquia de Cristo Buen Pastor. Le agradecemos de todo corazón por parte de toda la producción. Le agradezco personalmente de parte de Nadia, de parte de Lucy, de parte de Juan Carlos, del padre Carlos y de la hermana Estela, el habernos dado la oportunidad de transmitir, de poder llevar a Dios a los corazones de las personas. Necesitamos más sacerdotes como usted, sin duda, y gracias por dejarse mover por Dios. Gracias por dejarse mover y servir de esta manera. De corazón, gracias, yo se lo agradezco. Mi vida se vio bastante impactada en mi juventud, mi adolescencia, de parte de toda la producción hay gran cantidad de testimonios que usted lo sabe, y de nuevo, gracias. Le damos todas las bendiciones del mundo y reciba nuestros ramilletes espirituales con todo el amor de nuestro corazón. Les pedimos una oración a toda la audiencia por él, porque en ese nuevo caminar pueda seguir haciendo grandes cosas como lo hizo con este programa Apóstoles de la Cruz. Y bueno, hermana, se acaba el programa, nos despedimos. Un gusto haber estado con usted. Gracias por dar ese sí, a pesar de la prontitud de tiempos y de todo, pero se dio todo excelente. Nos despedimos con el clamor de la espiritualidad. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Con María todo, sin ella, ánimo firme y que viva la cruz. Moisés Lira Serafín intercede por todos nosotros. Un saludo. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos.